quero falar hoje sobre um tema, porque el cuarto domingo del mês estamos falando sempre sobre empreendedorismo, sobre como prosperar com Deus, sobre como aprender a ser essas pessoas que seguimos os princípios da palavra e aprendemos a ser buenos administradores e a prosperar com Deus em todas as áreas. O quarto domingo é o culto do empreendedor, em que oramos por los negócios, oramos por las empresas, oramos por los sueños de negócio próprio. Quarto domingo del mês. Então, a propósito de isso, mi tema hoje é el camino de la prosperidad con Dios. ¿Y por qué escogí ese texto? Porque José, para mí, es uno de los ejemplos más grandes en la Biblia de esto. Y no solo en la Biblia, sino en la historia en general. Porque mira lo que dice la Biblia. Es una cosa muy difícil de entender con la mente humana. Y muchas veces leemos la Biblia rápido y no nos damos cuenta de esas preciosidades que hay acá. Y Dios me mostraba eso, me alumbraba la mente, mi corazón con ese versículo me encantó. Dice: José era varón próspero. Era varón próspero. Hay otra versión, como yo le dije, que dice: llegó a ser varón próspero. La Reina Valera 60 dice: o fue varón próspero. ¿Por qué? Porque el verbo está en el pasado, porque esa historia sucedió a 3.800 años atrás, más o menos, vivió José, 4.000 años atrás, más o menos. Entonces está hablando, fue o era, porque para él es el pasado. Pero luego hay otra versión que me gusta más, que se acerca más a lo que quiere decir el original, que usa el término, el verbo en el radical. Llegó a ser. Porque no se trata de tener, se trata de ser próspero. Ahora, la Biblia dice que José era esclavo, estaba en Egipto, era extranjero en esa tierra, no sabía hablar el idioma, no conocía la cultura, solo sin sus padres, estaba en la cárcel, fue abusado de varias maneras en esa situación, pero dice que era varón próspero, que fue y que es varón próspero. ¿Cómo es posible un esclavo en tremenda situación ser próspero? Solo el hecho de ser extranjero es una cosa tremenda, hermanos, porque yo he sido extranjero muchos años, yo sé cómo es. Por eso la Biblia dice que el corazón del extranjero es, que Dios se compadece del extranjero, porque el corazón del extranjero es un corazón afligido, y es verdad. Pero José, además de ser extranjero, era esclavo y era prisionero, no tenía ningún derecho, no tenía nada, no podía volver a su casa, abusado, porque muchas veces en esa época los esclavos eran usados por sus amos como se les daba la gana, no había derechos humanos. Después fue para la cárcel, y allí en toda esa situación la Biblia dice que José era próspero. ¿Cómo es posible? Eso va en contra totalmente con la mentalidad de las personas hoy en día sobre prosperidad, porque yo encuentro que algunas personas hoy tienen problema de hablar de prosperidad. ¿Cuánta gente hoy tiene problema? No aceptan, critican cuando los pastores predicamos sobre prosperidad, cuando hablamos sobre prosperidad. Hay pastores que critican, hay iglesias que critican, hay hermanos en la misma iglesia que critican, que no concuerdan, que no quieren hablar de eso, no quieren pensar en eso porque piensan que es pecado. Pero la Biblia habla de prosperidad, de Génesis a Apocalipsis. La Biblia está plasmada de versículos que habla de eso. Ese es uno de ellos. Puedo darte cualquier cantidad. Y dice: no, en el Antiguo Testamento me dan, pero yo quiero en el Nuevo. Bueno, ¿quieres uno en el Nuevo? También hay cantidad. Te voy a dar el que más me gusta. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, yo encuentro que esos hermanos que critican cuando hablamos de prosperidad, ¿por qué lo hacen? Son buenos hermanos, son sinceros, realmente aman a Dios. Y yo creo que ellos lo hacen con buenas intenciones. Es porque no quiere que la iglesia comience a hablar solo de eso. Pero ¿qué pasa? La Biblia lo habla.
Y yo encuentro que ellos, a pesar de ser muy sinceros en lo que hacen, en criticar, ellos tienen un problema. ¿Cuál es el problema de ellos? Ellos piensan que prosperidad es solo tener cosas, y no es. Cuando la Biblia habla de prosperidad, y en ese versículo te lo voy a mostrar, no está hablando de tener cosas. Yo quiero hoy hablar sobre la raíz de la prosperidad, el ámago. ¿Existe esa palabra en español? Ámago. No. La raíz, el centro, la esencia de la prosperidad, la naturaleza de la prosperidad interna. No tener cosas, sino soy próspero. No tengo prosperidad, soy próspero. Porque si la persona no dice, no se puede hablar de eso en la iglesia, entonces tendría que sacar algunas hojitas de la Biblia y botar a la basura, porque la Biblia lo habla. Y eso me encanta, lo que Dios me mostraba aquí sobre José ser un hombre próspero. Eso me llamó la atención tremendamente. Muchos de esos hermanos sinceros no hablan de prosperidad, o no quieren hablar, o no oran por prosperidad, porque creen que prosperidad es tener cosas. Esa es la mentalidad del mundo y de muchas personas que aún viniendo a la iglesia, pero aún no han tenido su forma de pensar transformada por la palabra. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra cambia nuestra forma de pensar. Y de eso se trata. Dios no habla de una prosperidad de tener cosas. Dios no habla de tener, Dios habla de ser. No se trata de tener cosas, se trata de ser próspero. José era próspero. En la casa de su padre tenía todo y era próspero. Lo llevaron como esclavo en la casa de Potifar y era próspero. Después lo llevaron para la cárcel, abusaron de él y seguía siendo próspero. ¿Por qué, pastor? Porque la prosperidad es una naturaleza. La persona a veces puede tener cosas, pero sigue teniendo una naturaleza de pobreza, entonces no es próspero. No se trata de tener, sino de ser. Yo soy próspero porque soy un hijo de Dios. Soy próspero porque mi padre es próspero. Pastor, y las dificultades que tengo, tranquilo, la situación de afuera no cambia mi realidad de adentro. Lo de afuera cambia, mejora, a veces hay dificultad, a veces hay lucha, hay altibajos, hay picos y valles, pero eso no cambia lo que soy. Te voy a dar un ejemplo sobre el cambio de naturaleza. Cuando Dios nos trae a la iglesia, Dios quiere cambiar nuestra naturaleza de pobreza para riqueza. Y cuando Dios cambia su naturaleza, usted va a ser próspero en cualquier situación que esté. Y va a tener gracia de Dios para superar cualquier dificultad que enfrente y salir adelante con Dios. ¿Nadie dice amén a esto? Dios no quiere solamente darte cosas. Dios quiere cambiar tu naturaleza. Dios no quiere que usted tenga cosas. Dios quiere enseñarte a ser próspero en cualquier situación. Y te voy a dar el ejemplo que dije ahorita. Por ejemplo, usted sabe la diferencia entre el judío y, por ejemplo, nosotros los latinoamericanos, cuando se habla de ser próspero. El judío es próspero. ¿Por qué, pastor? Si usted se remonta a 4.000 años atrás, cuando Dios llamó a Abraham y cambia la naturaleza de Abraham, Dios enseñó a Abraham y dijo: tú eres una bendición, tú eres próspero. Abraham tomó esa palabra y creyó. Cuando él la creyó, hubo un cambio de naturaleza interior en Abraham. Abraham pasó eso para sus hijos, los hijos para los hijos, y los judíos son fieles en eso, en pasar esa tradición oral de hijos para hijos. Ningún pueblo en la historia ha sufrido más persecución injustamente que el pueblo judío. Bueno, el pueblo negro, el pueblo africano también sufrimos mucho. Los judíos sufrieron 430 años en Egipto. Nosotros fuimos esclavos aquí 400 años en América. Los judíos fueron por su propia voluntad. Nosotros vinimos en contra de nuestra voluntad. Fuimos secuestrados de África. Pero cuando se habla de la historia en general, el judío ha sufrido más. El judío ha sido mucho más perseguido y maltratado que el pueblo negro en toda la historia. No tengo tiempo de explicar algunas cosas, pero
Vamos a avanzar. Pero quiero mostrarte algo. El judío, en cualquier situación que llega, ele pode chegar a um lugar e empezar lavando banhos, pero ele prospera. Você ha visto isso? Um latino e um judío chegam em países mais desarrollados como Estados Unidos ou um país de Europa, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, começam a trabalhar. ¿Por que o judío prospera tão rápido e por que o latino sofre para conquistar qualquer coisa? O problema não está em lo que hace, o problema está em lo que são. O judío cresce escuchando, tú eres próspero, e ele lo cree. Então, todo lo que o mundo hace com os judíos, isso los empuja hacia arriba. Lo persiguen e ele usa isso para prosperar. Lo maltrata para prosperar. Usted mira as fotos da Segunda Guerra Mundial. Hermanos, como os judíos volvieron a Israel. Usted mira essas fotos onde Hitler matou mais de 6 milhões de judíos. Salieron de los guetos com a piel pegada en el hueso assim, escuálidos. Não hace 70 anos que volvieron em 1948, bueno, agora cumple 70 anos, para Israel. Volvieron nessa situação com farrapos, a nação não existia. E quem é Israel hoje? ¿Quiénes são os judíos en el mundo hoje? É uma coisa impressionante. ¿Por quê? Porque aunque eles foram perseguidos e são, a donde chegam são perseguidos, são criticados e maltratados, pero chegam e prosperam. O judío não é bem-vindo em nenhum lugar, pero prospera em todo lugar que chega, porque a natureza de ele é de prosperidade. Ele chega em um lugar e quando lo persiguen, ele diz: me persiguen porque sou bom em lo que hago, porque sabem que vou sair adelante. O latino chega em los países mais desarrollados e quando nos percebe, eu encontro latinos a vezes quando viajo em outros países, sabe que é o que dizem? Pergunto como está. Ui, não, pastor, aqui são muito racistas, aqui nos tratam muito mal. Não, pastor, aqui, mira, porque nos miram rajado, me persiguen, me hacen a vida impossível, não nos dão visa. Usa todo negativamente. Você pergunta a um judío, como lhe ha ido? Bien, estou trabalhando e luego eles vão trabalhar para mim. ¿Sabe por quê? Porque o judío vê de la seguinte maneira: eu sou próspero e todo me ajuda a conseguir mis metas. O latino vê o contrário: não, nós outros somos pobres, chegamos aqui e só dificultar. Em outras palavras, usa todo negativamente contra ele. O judío usa todo positivamente a seu favor. Essa é a diferença. A natureza: eu sou próspero. Quando tenho, sou próspero. Quando não tenho, também. Eu me acuerdo um ano que quando começamos aqui na igreja, nos primeiros anos, hermanos, eu pude trabalhar em muitas coisas. De hecho, eu trabalhava antes em outras coisas, porque graças a Deus estudei, tenho capacidade. Deus me ha bendecido em todo o que hago. Mas quando começamos essa obra, Deus me pediu deixar todo e dedicar-me só à obra. Agora começamos com 3 membros e tinha compromissos. E a igreja não tinha, às vezes, condições de pagar o arriendo, de pagar uma pessoa para ajudar-nos com a contabilidade. Isso era complicado, difícil. E vivimos como 3 anos em que eu ganhava medio sueldo mínimo. E todas mis fuentes de ingresso em Brasil, houve problemas, parece que Deus queria tratar com nós outros, se cerraram as portas. E eu me acuerdo que um tempo eu tive que vender o carro que tinha e anduve como 2 anos a pé, quando isso aqui era potreiro. E depois de um tempo, já todo volviu à normalidade, nossos negócios em Brasil começaram outra vez a enviar-nos. Deus nos regalou essa casa, construí 3 apartamentos e recebo os arriendos. A igreja prosperou, aunque nos falta muito, pero já é muito diferente de lo que era a princípio. E, bueno, a igreja começou a crescer, graças a Deus, começamos a cumprir os compromissos al dia, sem aflicção econômica. Temos um contador de tempo completo. E, bueno, começou a cambiar nossa realidade. Eu me acuerdo que aí comprei um carro bonito, novo. E quando cheguei aqui ao barrio com o carro, depois de estar um tempo sem carro, eu me acuerdo que algumas pessoas, não da igreja, pessoas do mundo, pero que me conhecem no barrio, alguns se me acercaram e disseram: ui, pastor,
Ahora sí yo creo que Dios está con usted. Cuando las personas me decían eso, yo hacía cuestión, yo me tomaba el tiempo en bajar del carro, cerraba el carro y me acercaba y decía: no, amigo, eso no significa nada ese carro. Dios siempre estuvo conmigo. Si ando a pie, Dios está conmigo. Si ando en bus, Dios está conmigo. Si ando en carro, Dios está conmigo. Dios me da, y de la misma manera que me da, puede quitar. Y puede quitar cuando quiera. Me da cuando quiera y me quita cuando quiera. La prosperidad no está en lo que tengo, la prosperidad está en lo que soy. Yo soy próspero, porque tengo una naturaleza de prosperidad. ¿Cuántos me entienden en esta mañana? El problema no es externo, el problema es interno. El problema es la forma de ser de las personas. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Usted tiene una naturaleza de prosperidad o una naturaleza de pobreza? Dios quiere cambiar tu naturaleza, como cambió la naturaleza de Abraham. Es por dentro, no es lo que tengo, es lo que soy. Nosotros llegamos a la iglesia con una mentalidad, con una naturaleza de pobreza. Todo es problema, todo es dificultad, todo es negativo. Pero al paso que aprendemos a caminar con Dios, Dios va cambiando nuestra naturaleza, si lo permitimos, por su palabra, por su Espíritu Santo, por la comunión con los hermanos. Dios nos va transformando y Dios cambia nuestra naturaleza y hace de nosotros personas que somos prósperos, como José era próspero. José estaba en esa situación. Yo no sé cuál la situación usted está, pero no es peor que José. Usted no está ni en los talones de José, pero José era próspero, dice la Biblia. Era próspero. Qué cosa tan linda. Eso me llena el corazón de fe. Ahora, la Biblia dice en Proverbios 22:2 que Dios creó al rico y al pobre. Yo pensaba en ese versículo y Dios me decía: la persona llega con una naturaleza de pobreza a causa del pecado, pero Dios quiere crear en nosotros una naturaleza de prosperidad interna. Dios quiere cambiar nuestra naturaleza. Dios quiere cambiar nuestras vestiduras de pobreza. Dios quiere cambiar el estigma de pobreza, para que a donde yo vaya, yo pueda ir con la convicción de que Dios va conmigo. Dios está conmigo. Todo lo que pongo en mis manos, Dios pone conmigo. Porque no es lo que tengo, es lo que soy. Es lo que soy. Tú eres un hijo de Dios. Y la Biblia dice: tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. La Biblia dice: todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Yo estaba ahora en la costa, estaba en el Rodadero, en Santa Marta, una de las costas más lindas de la costa colombiana, ¿no? Rodadero, familiar, hermoso, y los niños ahí en el agua, tranquilos. Yo mirando todos esos edificios hermosos, esos carros caros, extranjeros, muchos extranjeros allá, también turistas de todo lugar de Colombia, y yo viendo eso, ¿no? Dios creó todo esto. No es de ellos, no es de los ateos. Y Dios es tan noble que permite aún los ateos usar lo que es de Él. La persona dice: tú no existes, pero dice: tranquilo, puedes usar. Blasfeman de Dios. La Biblia dice: todo eso es de mi papá. Y luego dice: y todo eso es vuestro, pero vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ahora, yo quiero hablar en esta mañana, avanzar sobre 3 principios, 3 maneras de cómo cambiar nuestra naturaleza de pobreza para prosperidad. ¿Cuánto les gustaría aprender esas 3 maneras? Amén. 3 maneras para cambiar nuestra naturaleza de pobreza para prosperidad. Y Dios quiere hacer ese milagro. Dios quiere hacer ese milagro en tu vida. Aleluya. No se trata de tener cosas, por favor, entienda eso. Eso viene con el tiempo. Eso es otro asunto. Se trata de ser. Es lo que quiero que tú entiendas en esta mañana. Primer principio para cambiar nuestra naturaleza de pobreza en prosperidad. Primero, sea próspero en la fidelidad.
Diga comigo, ser próspero em la fidelidad. Mira, usted sabe que quando nos convertimos, chegamos na igreja e entramos em um processo em que começamos a aprender a ser hijos de Deus. E isso demanda de nós volver a aprender muitas coisas que no mundo aprendimos mal. E temos que aprender agora da maneira correta. Primeiro princípio, seja próspero em tu fidelidade. O que quero dizer com isto? Aprenda a ser próspero com Deus em tus diezmos e em tus ofrendas, em pactos, em lo que você queira chamar, como lo queira chamar. Seja próspero em tu maneira de ser fiel a Deus. Porque há pessoas, pastor, que estão na igreja há tanto tempo e não han aprendido isso aún. Te diré por quê. Há pessoas que estão na igreja, aprendem a ser fieles em la oração, em congregar, em orar, em muitas coisas, hacen escolas, começam a liderar, pero quando chegam ao ponto de ser fiel na parte econômica, eles frenam, se bloqueiam, não podem avançar, não têm essa fé. E escucha, em isso eu não te puedo ajudar, nenhum pastor te pode ajudar. Eu tuve que cruzar esse puente quando me converti. Todo hijo de Deus tem que cruzarlo, é uma decisão personal de decidir, sou fiel ou não sou. E entenda isso, uma pessoa que é próspera, ela aprende a compartilhar. E o primeiro passo para aprender a compartilhar é a compartilhar com aquele que me deu todo. Alguns dizem, não, pero eu quero dar mi diezmo como limosna, como canastas para a gente. Não, não, não. Não sei por que Deus mandou ser assim, pero a Bíblia nos ensina que eu tenho que diezmar em la obra de Deus. Em la igreja onde sou alimentado espiritualmente, onde me congrego, onde quero fazer processos, onde há gente orando por mim, cuidando de minha vida espiritual. ¿Por que Deus mandou assim? Não lo sei. Só sei que é assim. Quando chegam nesse puente, eles dizem, não, isso é muito. Então, não aprendem a ser prósperos em la fidelidade. Quando você começa a ser fiel a Deus, Deus começa a cambiar tu natureza, tu ser interior. Eu não sei que poder de Deus se libere nas ofrendas, pero eu sei que cada vez que ofrendo, que diezmo, que dou a la obra de Deus, que dou ofrenda missioneira, todos os anos, eu dou de mis entradas personales uma grande quantidade de ofrendas missioneiras para o África, para um trabalho de um missioneiro que conosco em África, e aqui em Colômbia também para nossa obra em El Chocó, em Mariquita, e etc. E hermanos, cada vez que eu dou, há uma alegria tão grande dentro de mim, minha mente se abre, e eu começo a entender coisas que não entendia antes. O que está sucedendo quando eu dou? O milagro de la transformação. Deus me está cambiando minha natureza quando eu dou. Quando eu passo ao altar e dou, Deus está cambiando minha natureza interior, está cambiando minha forma de pensar. Isso é espiritual. ¿Me explico? O cambio de la natureza vem quando eu começo a aprender a ser próspero em minha fidelidade. Quando aprendo a ser próspero, sendo generoso e fiel com aquele que me deu todo. E que sei que em qualquer momento Ele me dá todo e me pode pedir todo. Não me importa, sou próspero. Sou próspero, por isso dou. Sou próspero, por isso sou fiel. E cada vez que entre mais dou, mais aprendo a ser próspero, mais minha mente se abre, mais meu coração se alegra, mais vem a alegria, mais vem a disposição. Oh hermanos, quando eu vejo esses vídeos de África, de los niños convirtiendo-se a Cristo, pastores, onde é proibido predicar o evangelho, e eu sei que são mis ofrendas, mis diezmos que estão ajudando, hermanos, que alegria tão grande. Algo sucede dentro de mim. Quantos me entendem nesta manhã? O cambio de natureza de pobreza vem para a riqueza, vem quando eu começo a ser próspero em minha fidelidade. Segundo, seja próspero em tu trabalho. Escucha isso, muitas pessoas têm uma natureza de pobreza porque veem o trabalho como um castigo de Deus, como um sofrimento.
Eu já escutei gente dizendo que o trabalho vino como uma consequência do pecado. Como hoje em dia todo o mundo se crê doutor em Bíblia, todo o mundo sube qualquer quantidade de coisas à internet. Não, estude a Bíblia bem. Vamos a ler Gênesis 2:15, por favor. Gênesis 2:15. Gênesis 2:15. Mira lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre, a Adán, y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para descansar todo el día y ver internet. ¿Era así? Estar pendiente de Instagram, Facebook, Twitter, era todo eso. Y ahora hay uno nuevo, WhatsApp. ¿Era para eso? No, escucha, Adán no era un desocupado. Y eso fue antes del pecado. El pecado comenzó en Génesis 3. Estamos en Génesis 2. Lo puso en el huerto, incluso antes de crear a Eva, para que lo labrara y lo guardase. Adán tenía dos trabajos. De día trabajaba la tierra y de noche, 24 horas al día, la guardaba. Era el amo de todo. Tenía todos los animales e incluso ángeles, porque los ángeles venían y se paseaban por la tierra y Adán los veía. Y Adán daba órdenes a los animales y a los ángeles que estaban aquí en la tierra. Trabajaban con él, pero él también trabajaba, labraba y cuidaba. Era vigilante y labrador. ¿Qué tal? Dos trabajos y no había pecado. ¿Qué pasó? Hoy en día, por ejemplo, hay un país en Sudamérica, yo no voy a decir el nombre, pero el gobierno está preocupado con una generación de los nuevos pensionados. Hermanos, hace algunos años, la persona se pensionaba ya viejita, ¿no? Ya cansada, y se pensionaba. Hoy en día, con las nuevas políticas de los gobiernos y todo, hay gente que se pensiona, por ejemplo, de Ecopetrol, con unos sueldazos, 38 años de vida, 40 años, 45, 50 años. Hombres que durante 30 años madrugaban todos los días a trabajar y llegaban en casa cansados de noche. Olá, mi amor, estás linda. A tener una noche maravillosa de amor con su esposa, a comer una rica comida para volver al otro día a producir. Era así. Pero hoy hombres de 38, 39, 40 años pensionándose, llenos de fuerza, que aún podían trabajar 15, 20 años, pero se pensionan. ¿Y qué está pasando con esa generación que se pensiona a esa edad? Muchos de ellos se están deprimiendo, algunos suicidando, entregándose a los vicios, a la pornografía, al alcoholismo. ¿Por qué? Como no tienen nada que hacer, se lo inventan. Tanto tiempo libre. Y unos de ellos que madrugaban todos los días, ahora despiertan tarde. Y quedan en la casa y encuentran problemas en todo lo que la esposa hace. En la comida, en cómo trapean, en cómo planchan, en todo. Porque tienen tiempo de sobra. Ócio. Y de noche no pueden dormir porque no trabajaron, no están cansados. Que vengan acá y les doy qué hacer. pero ¿qué sucede? Pero que eso está generando una crisis en esa generación que está pensionándose muy joven. ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? Trabajo. El trabajo no es un problema, el trabajo es una bendición. Vea tu trabajo como una bendición. Sea íntegro en tu trabajo. Si el jefe te dice llegar a las 5, llega faltando un cuarto. Madruga. Sea juicioso. Sea ejemplo. Así sea barrer o manejar un computador o una administración. Todo trabajo honesto es bendito por Dios. Llega temprano, levanta tus manitos, cámbiate tu uniforme y diga: Dios, te doy gracias por ese trabajo, tú me vas a bendecir en ese computador, tú me vas a bendecir en esa cocina, tú me vas a bendecir en ese taxi, tú me vas a bendecir, Señor, en ese balcón, tú me vas a bendecir con esa escoba limpiando baños, porque todo mi trabajo es bendito por Dios, todo lo que pongo mis manos prospera, porque yo soy próspero. ¿Sabe? Sea próspero en tu trabajo. Aleluya. Deja de quejarte porque tienes que madrugar. Eso es una bendición. A mí me da alegría cuando el día amanece. Yo digo: ay, qué bendición.
Vamos a empezar de nuevo porque ayer no pude hacer muchas cosas. Voy a poder hacer hoy. Nuevo comienzo cada día. Oh, qué maravilla. El trabajo es una bendición. Aprenda a ser fiel y próspero en tu trabajo. Sé fiel a tu empresa, sé fiel a esas personas que te dieron ese trabajo. No mientas, no robes, no seas corrupto, no engañes. Tenga buena actitud con tus compañeros. ¿Sabe? Yo, por ejemplo, ayer contaba un ejemplo aquí a los hermanos en el primer culto y les voy a contar. No se trata de cosas, se trata de personas. Ayer, por ejemplo, me pasó una situación que a veces cuando pasa, yo la dejo pasar, porque yo digo, no, 1,000 pesos, 2,000 pesos no es problema, no me va a hacer falta. Sin embargo, a veces mi conciencia cristiana me incomoda y me siento como consintiendo la corrupción, y ahí sí, cuando Dios me inquieta, yo hablo con la persona. Por ejemplo, las personas de los parqueaderos, ayer me pasó, y es duro hacer eso. Yo huyo, trato de no hacerlo, es una lucha, pero a veces lo hago. No por el dinero, sino para enseñar a la persona a ser próspera. No sé si me explico, cuánto me entienden. Que a veces cuando uno llega a los parqueaderos, y yo soy de los que todo lo que yo compro, o a donde yo voy, yo calculo en mi mente cuánto me va a costar cada cosa. Yo cuando voy al supermercado y pasa el carrito allá, mi esposa, yo antes de pasar yo le digo a mi esposa, va a dar tanto. Y casi siempre es en ese promedio, no me equivoco. Y yo voy a los parqueaderos igual, y yo cuento los minutos y digo, bueno, tengo que pagar tanto. Pero ¿cuántas veces uno va y el parqueadero dio 5,000? Y el muchacho dice, 6,000. A veces da 2,500, 3,000. Lo redondean, pero siempre hacia él. Eso es robo. Eso es corrupción. No importa si es 1 peso o 1,000,000 de pesos. Es igual que los ladrones que están arriba o que estén abajo, no interesa. Y ayer un muchacho hizo eso en un parqueadero. Yo dije, ay Dios mío, no me diga que hable con él. Y el Espíritu Santo me dijo, sí te digo, hables con él. No, Señor, sí. Bueno, y comienza esa lucha. Hasta que por fin dije, bueno, me rindo. Bueno, fui. Yo le dije, ¿y por qué en mis cuentas dio menos? Y él dijo, no, es que tal cosa y tal. Yo dije, déjame ver el tiquete. Se sonrojó. Cuando pedí para ver el tiquete otra vez, se sonrojó. Se dice sonrojar, ¿no? Se sonrojó, porque me estaba pidiendo más. Ahí me dijo, no, ¿sabe qué? Tranquilo, dame cuánto usted cree que es justo. Yo dije, no se trata de eso, amigo. Le dije, amigo, es que yo te quiero enseñar que usted no necesita esa chichigua. Sea íntegro en su trabajo y Dios te va a bendecir. Usted no necesita esa porquería, perdóname la expresión. No se corrompa, ni por poco ni por mucho. Sea íntegro en su trabajo. No sea miserable por 500 pesos. No sea miserable por el dinero que sea. Sea próspero y sea íntegro. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y créame, yo no hago eso por el dinero, porque no vale la pena esa discusión por 1,000 pesos. Es porque yo quiero enseñar a ese joven. Yo lo veo allí y digo, un joven lleno de potencial, inteligente, lleno de salud. Ay, si yo tuviera la edad de él con el conocimiento que tengo hoy. Ay, si tuviera alguien que me aconsejara en esa edad. Entonces yo lo llamo y digo, ven aquí, amiguito. Quiero pagar lo que es, pero usted no necesita eso. Hermanos, y eso es un estigma que hay en el mundo que a veces nos contamina. Es la cultura de querer ganar ventaja en todo. Las que no ganan, empata. ¿Ya escuchó esa expresión? Las que no ganan, empata. No tiene que ser así. Sea íntegro, sea próspero en tu trabajo. Así tu trabajo no sea el que usted quería que fuera. Sea próspero allí, sea íntegro, sea buen compañero, sea buen funcionario, sea ejemplo. Y eso va a cambiar tu naturaleza. La justicia y la injusticia tienen el mismo poder. Entre más practicamos la justicia, más justos nos volvemos. Nos acostumbramos a ser justos.
hasta que llega un momento que la justicia fluye de nosotros normalmente y no podemos ser injustos. Pero la injusticia también. La persona que llega a ser un gran criminal, que roba millones, que mata mucha gente, él no empezó así. Él empezó con cosas pequeñas y se fue acostumbrando y fue disciplinando su carácter, fue torciendo su interior y cada vez que robaba 100 pesos le gustaba. Entonces la próxima 200. Y se fue disciplinando en esto hasta que llega un momento que roba naturalmente y ya no le duele. Cuando los policías me paran en la calle, yo nunca ofrezco propina, nunca, que eso es robar. Nunca. Yo le digo a los policías, bueno, a embarré, haga lo que tenga que hacer. Porque algunos se llegan cerquita así y dicen, ¿qué hacemos? y me pone la mano en la camioneta y dice, ¿qué hacemos, pastor? Porque mira mis papeles y ve que soy pastor. Y yo los miro así con una sonrisa y digo, haga lo que tenga que hacer. Los desinflo de una. Y varias veces me han dicho, no, ¿sabe qué? Tranquilo, siga. Porque yo no voy a corromperme. Hermanos, no vale la pena. Entonces sea próspero en tu trabajo. Cuando tú eres justo, estás prosperando. Cuando tú eres honesto, estás prosperando. Cuando tú eres fiel a tu empresa, estás prosperando. Así no ganes dinero. Tranquilo, vendrá con el tiempo. Y vendrá de la mejor manera. Y cuando venga, va a cumplirse lo que dice la Biblia. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Y la gente que hace cosas malas, usted no tiene idea de cómo les añade tristeza eso. Yo no quiero un peso corrompido, porque eso es motivo de angustia, de tristeza y maldición. ¿Me explico? ¿Sí me estás entendiendo? Prospera en tu trabajo. Prospera como Adán antes del pecado, labrando y guardando, siendo justo en lo que tiene que ser justo. Tercero, prospera en la administración. Hermanos, la regla básica de la administración es: nunca gastes más de lo que ganas. Entienda eso. De 10 cosas que mis hijos me piden, así yo tenga la plata, yo les doy 3, 7 no les doy. El promedio es este. ¿Por qué, pastor? Ahora, por ejemplo, fuimos a la costa y você sabe cómo son los niños, ¿no? Ellos creen que uno tiene un árbol de dinero. Quiero este, quiero aquello, quieren todo. Y la gente ve en la cara de uno que uno es extranjero. Yo tratando de hablar como los costeños. Ay, ¿tú qué? Y ellos me decían, ¿usted de qué país es? Yo trataba de decir y no podía. Y ahí los precios suben y los niños querían todo. Y ahí sí nos cogían y nos rodeaban queriendo vender de todo. Y yo muchas veces digo a mis hijos, no. ¿Por qué, pastor? Te voy a decir por qué. Dar cosas a nuestros hijos alegra sus emociones, pero decirles no forma su carácter. Les enseña a ser buenos administradores y a amar a papá independiente de lo que les doy. Porque muchos papás se meten en problemas por causa de eso, el sentimiento de culpa que tienen. Ay, yo quiero alegrar a la niña, yo quiero alegrar al niño. Ay, olvida eso. Lo que un hijo necesita es amor incondicional. Entienda esto. ¿Cuántas veces mis hijos piden? Yo digo, mi amor, no. ¿Y por qué no, papi? Y yo me siento con ellos y les explico y digo, mira, tú no necesitas esto. Lo vas a usar una semana y eso va a estar botado a la basura. Y en tu casa tú ya tienes ese juguete, ese juguete, ese juguete, ese juguete, ese juguete y ese y el que regalaste a tu amigo y el que está en la bodega abajo donde Don Alejo, que ya no usas hace varios años. Yo sé que eso va a pasar igual. Y yo quiero enseñarte, mi amor, a que hay cosas que tú puedes vivir sin ellas y ser feliz.
No tienes que entrar en esa cultura del hedonismo que hay en el mundo hoy. Placer a toda costa, sin importar las consecuencias. No, nunca compres lo que no puedas pagar. Tarjetas de crédito, sácala de tu lista. A veces es necesario tener una tarjeta para emergencias, como yo que viajo por otros países, a veces hay emergencias en los viajes, una tarjeta ayuda. Pero nunca use tarjeta de crédito para cosas diarias. Hay personas que se están tan viciadas en tarjeta de crédito. Yo he visto aquí en Ajuelos, que van aquí a Ajuelos donde Don Rediondo y compran una bandeja paisa, 16,000 pesos y pagan con tarjeta. Uy, eso me duele. Y yo casi digo a veces, no lo hagas. Pero me da miedo que se enoje conmigo, que me diga, ¿usted quién es? Pero ¿sabe qué sucede? Borra eso de tu lista. Muchas veces, hermanos, en la administración, Dios no quiere que nosotros tengamos mucho, sino que aprendamos a administrar lo que tenemos. Entienda esto. Hay muchas cosas que usted puede vivir sin ellas y ser feliz. Muchas que el mundo dice que usted no puede. Muchas. Y eso nos lleva a una palabrita. Esos 3 principios nos llevan a una palabrita. Para aprender estas 3 cosas tenemos que desarrollar algo llamado disciplina. Disciplina. Una palabra que no nos gusta oír y que nos duele a veces oírla. Pero la Biblia nos habla de disciplina. Voy a terminar en ese texto. 2 Timoteo capítulo 2, 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Primero, soldado. Segundo, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segundo, 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Atleta. Y tercero, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que le digo y el Señor te da entendimiento en todo. Escucha bien, está hablando de 3 tipos de personas, hermanos, que tienen una alta disciplina para ser buenos en lo que hacen. Está hablando primero del soldado. La disciplina de un verdadero soldado es feroz. Y luego está hablando de atletas. No esa mentalidad de atleta suramericana que tenemos, del muchacho que pasa la noche entera en parranda y al otro día, porque sabe patear bien un balón, gana millones, pero no tiene ni la primaria, no ha llegado a cuarto de primaria. Y pasa la mentalidad a nuestros jóvenes que se puede tener plata sin estudio. Yo no quiero un peso de esa plata, porque entre más plata tienen sin estudio, más estúpidos se vuelven y en verdaderos peligros para la sociedad. No, el verdadero atleta que estudia y que es disciplinado en todo, está hablando acá, que entrena 8 horas diarias, como los antiguos atletas, que eran ejemplo de no tomar aguardiente, de no fumar, ser disciplinado. Y luego está hablando del labrador, que primero trabaja la tierra fuertemente por meses, para después recibir. Todo eso demanda disciplina. Y 1 Corintios 9:24 dice así: todos corren en el estadio, pero solo uno lleva el premio. Diga conmigo, el que lleva el premio es el más disciplinado. Tenemos que crecer en disciplina, disciplinarnos en esas cosas. Entonces yo quiero terminar aquí con unos consejos para crecer en eso, ser disciplinados y ver que en el 2018 Dios cambia la naturaleza de todos nosotros, de pobreza para riqueza. Tal vez usted me dice, no, pastor, yo ya tengo una naturaleza de riqueza. Bueno, entonces Dios la va a fortalecer más. Amén. Y voy a terminar con unos consejos. Primero, ora y lee la Biblia todos los días durante este año. Cada vez que tú oras y lees la Biblia, algo cambia dentro de ti. Cambia. La Biblia cambia nuestra forma de ser. La Biblia cambia nuestra forma de pensar. La Biblia cambia nuestra forma de sentir. La Biblia cambia nuestra forma de actuar. Hermanos,
Entre más yo leo la Biblia, mejor me siento. Y el día que por algún motivo leo poquito o oro poquito, yo salgo de casa, no me siento lo mismo, no es igual. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Qué pasa cuando yo oro y leo la Biblia? El Espíritu Santo me ministra interiormente, saca la basura que está dentro de mí del día anterior y me llena de palabras de prosperidad, cambia mi forma de pensar. Ora y lee la Biblia todos los días. Segundo, prepárate para prosperar con Dios. ¿Qué significa eso? Haga las escuelas, escuela de la familia. De hecho, la escuela de la familia va a estar de lujo, porque yo voy esa semana a colocar nuestro material de la familia con ISBN, con todos los registros. Voy a lanzar un libro que escribí para la familia, muy hermoso, y vamos a trabajar fuertemente esa escuela. Discipulado 1, discipulado 2, escuela 1, escuela 2. Prepárate para servir a Dios, porque cuando tú estás sirviendo a Dios, Dios está tratando con tu actitud de pobreza. ¿Cuántos me entienden? Hermanos, es impresionante como uno prospera cuando está sirviendo a Dios con alegría, porque uno aprende a tratar a todo el mundo, uno aprende a ser humillado, uno aprende a ser mandado. Y usted aguanta eso en su empresa porque le pagan, pero cuando usted hace eso en la iglesia, porque ama a Dios, es diferente. No le están pagando por eso. Lo que usted hace porque ama a Dios, está agradecido y quiere servir. Eso cambia tu naturaleza. Y tu esposa al final de año va a decir: ¿qué hombre es este? Es maravilloso. ¿Qué le pasó? Porque está sirviendo a Dios. Y déjate cambiar. Otro consejo: tenga guías, tenga padres espirituales. Yo sé que hoy en día esa palabra padre espiritual choca a algunos, pero está en la Biblia. No puedo hacer nada. La Biblia dice en 1 Corintios 4:15, Pablo dijo: aunque tengáis muchos maestros, hoy en día usted puede escuchar la Biblia en muchos lugares, internet, televisión, radio, cualquier cantidad de medios de comunicación. Puede haber muchos maestros, pero padre espiritual usted solo tiene uno. Es aquel que lo guía espiritualmente, que le da consejos, que está cerca de usted. Tenga un padre espiritual, no ande solo. ¿Por qué, pastor? Un padre te va a cuidar. ¿Cuántas veces en la iglesia la persona bajo presión está a punto de tomar malas decisiones, que va a destruir sus finanzas? Y cuando habla con su pastor o con su líder, el pastor dice: cuidado, espera, no lo haga. Vamos a orar, vamos a pedir una palabra a Dios. Y eso lo libra de tantas cosas. Aquí en la iglesia yo tengo ejemplos de personas que hicieron caso a los consejos en momentos de crisis y Dios cambió su naturaleza. Dios cambió. Y su situación fue cuestión de tiempo. Cuarto consejo: cuida tu familia. Haga el devocional con tu familia una vez por semana. ¿Para qué, pastor? Para orar por los problemas económicos. Los hombres tenemos un problema. No nos gusta hablar de los problemas con la familia, porque nos sentimos como pequeños. Tenemos un orgullo propio, nos gusta ya llegar con la solución. No tienes que ser así. Es más, tu esposa ya lo sabe. Ella sabe más de lo que crees. Entonces, reúna tu familia, tu esposa, tus hijos y habla. Semanalmente diga: mira, tenemos esos problemas, tenemos esos desafíos económicos, tenemos essas metas. La plata esse mês alcança para esto, para aquello no alcanza. Pero vamos a orar y tú vas a ver como tus hijos te apoyan. Haga el altar familiar. Nunca aparente que puedes solucionar todo, porque eso no es verdad. Cuida tu familia, haz el altar familiar una vez por semana, ora con ellos, lee la Biblia, oran por los problemas, hablen de los problemas, sufran juntos, no sufra solo. Comparte tus dolores con ellos, no tenga miedo de llorar delante de tus hijos y decir: ayúdenme, necesito ayuda, y tus hijos te van a apoyar. Hermanos, el orgullo no deja nada bueno. Y el orgullo te tengo un consejo:
el orgullo extra. El orgullo no sale con oración y ayuno. El orgullo usted tiene que sacarlo a la brava. Usted tiene que decidir dejarlo. Decidir humillarse. Decidir decir, apaleme por donde sea y no me voy a quejar. Voy a dejar el orgullo salir. Y por último, y el más importante, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios, todo Dios. Ponga a Dios por delante en todo lo que hagas. Eso no es fanatismo, eso es cristianismo. Eso es ser un cristiano a la antigua. Entonces yo seré a la antigua, porque no quiero ni siquiera jugar fútbol si Dios no está conmigo en el partido. Ponga a Dios por delante. Ora antes de salir, ora antes de negociar, ora antes de comprar, ora antes de vender y acepta la dirección de Dios. Y Dios va a cambiar tu naturaleza de pobreza para riqueza, porque vas a empezar a pensar como un próspero, vas a empezar a sentirte próspero. Entonces, tener cosas será lo menos importante y vendrá como consecuencia de eso. Porque la prosperidad, ¿a quién llega? A los prósperos. Sea próspero por dentro y va a llegar por fuera. Yo quiero terminar en esta mañana orando. Me pasé un poco el tiempo. Es que estoy en vacaciones, mucha palabra. Estoy aquí, estoy temblando de palabra. Pero ya a partir de hoy en 8, les prometo cumplir el horario. Yo quiero terminar en esta mañana haciendo un desafío. ¿Cuántos quieren pedir hoy a Dios? Dios, cambia mi naturaleza de pobreza para riqueza. Yo no quiero tener solo tener cosas. Yo quiero ser próspero como José. ¿Cuántos quieren eso?